Bienvenidos a mi canal, soy Lucer. En el vídeo de hoy hablaré sobre una de las etapas más oscuras que podemos encontrarnos en nuestro hogar. El mundo, la Tierra, concretamente en la avanzada entrada de milenio, y la mitad, siendo así uno de los sucesos más aterradores de la guerra, que por desgracia tantos malos relatos nos han dado. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, empezando en 1939 y acabando en 1945. El suceso de hoy, todo que lo intentaron pasar por desapercibido, no lo consiguieron. En el país del sol naciente, en el país de los samuráis, ninjas, honor, educación, pero todavía así, un terrible pasado ocurrió. Dentro historia. 1892. Nace en la prefectura de Chiba, Japón, Shiroishi. En Shibayama, un pequeño pueblo en el centro de Japón, con entonces una pequeña población de no más de 10.000 personas. En este pueblo, con grandes arrozales, predominaba la agricultura por encima de cualquier oficio, siendo esta tierra un gran sustento para la alimentación del propio país. Se desconoce bastante la infancia de este señor, pero sabemos que decidió estudiar medicina en la Universidad Imperial de Kioto. Él mismo se consideraba una persona egoísta, exigente y perturbado, pero eso no le impidió ser un alumno extraordinario y sobrepasar de manera abundante los estudios, consiguiendo el graduado en 1920. Al acabar sus estudios, decidió encontrar trabajo, encontrándose así en 1922 en el Hospital del Primer Ejército y Escuela Médica Militar de Tokio, pasando de vivir entre arrozales a ser uno de los mejores estudiantes de la escuela y acabando en la gran capital de Nippon. Hay que destacar que durante su primer contacto con la medicina, ya en ámbito laboral, hizo un trabajo espléndido, reconocido una vez más, resaltando por su disciplina y conocimiento. Incluso siendo un novato en el trabajo, en 1924 los resultados y agrado en sus superiores le otorgaron nada más que una beca para un posgrado de microbiología, en su universidad ya conocida, la Universidad Imperial de Kioto. Hasta aquí, salvaguardando las distancias, con ser autodominado, una persona egoísta, exigente y perturbado, parece ser que es un estudiante poco común, extraordinario e imponentemente capaz de realizar un bien para su país. Lo que sus profesores no sabían es que estaban mostrándole y guiando a la persona que hoy en día, con discrepancia y opinión de algunas personas, fue más temible y macabro que el propio Ejército Nacional Socialista alemán. En 1927 emprendió un viaje entre Europa y Estados Unidos con la finalidad de investigar los efectos de la guerra biológica, que se conocían desde la pasada Gran Guerra Mundial, es decir, la primera, datando en 1914 y 1918. Estudios en los que se encargó de aprender el funcionamiento y efectividad de armas como el cloro, el fosgeno y el gas mostaza. Tal fue el interés de aprender sobre estas armas que se reconoció con un éxito dentro del ejército japonés, ganando así Shiro el mecenazgo de Sadao Araki. Una vez de vuelta en Japón, hizo mucho hincapié en que había una gran necesidad de promover e investigar las armas biológicas estudiadas, siendo así, y a gran pesar, que el japonés solo veía una única posibilidad de ganar una guerra moderna, efectivamente con estas armas, empleando la ciencia y la capacidad que éstas le otorgaban para crear una destrucción masiva a su paso. Cabe destacar que a su favor, en la región de Shikoku, Japón, se desató una terrible epidemia de meningitis. Con la ayuda de Ishii, se creó un filtro para el agua, que ayudó a frenar la epidemia. Estos hechos hicieron que se empezara a ver el susodicho como un hombre muy talentoso, el cual el ejército quisiera tenerlo de su lado. Y así, una vez por fin, sus plegarias fueron escuchadas. Empezaría el terror de Shiroishi. Japón, en 1931, decidió invadir una localidad en el país que conocemos como China, llamado Manchuria, pasando por completo a ser controlado por el ejército de Nippon. En esta localidad, concretamente en las afueras de la ciudad de Harbin, decidieron abrir una unidad denominada Unidad Antiepidémica de Suministro de Agua 731, que no era más que un proyecto secreto liderado por Ishii, para estudiar la viabilidad e implementación de armas biológicas en una guerra.
Ishii ordenó construir un colosal complejo que contaba con más de 150 edificios en 6 kilómetros cuadrados, a ojos del mundo como una simple estación de tratamiento de agua potable. En dicho complejo se promovió la investigación de estas armas, llevando a cabo experimentos con seres humanos de toda clase, principalmente los prisioneros chinos y rusos, capturados por la guerra sino-japonesa y posteriormente por la Segunda Guerra Mundial, guerra que tendrá un papel muy importante en la historia. Ya pasando a hablar sobre el Escuadrón 731, podemos decir que se dividía en 8 divisiones, que nombraremos a continuación. La primera división hacía investigaciones sobre la peste bubónica, la cólera, carbunco, tuberculosis y demás enfermedades, usando como medio a los prisioneros mencionados anteriormente, suministrándoles las enfermedades para ver cómo reaccionaban. Se construyó una prisión con capacidad para 300 prisioneros. La segunda división probaba las armas biológicas, investigando cómo diseñar aparatos o artilugios para esparcir con éxito los agentes patógenos o parásitos. La tercera división dependía directamente de la segunda, pues estos eran los encargados de producir los proyectiles cargados con agentes patógenos para la guerra. La cuarta división era la encargada de proveer los materiales para los experimentos. Esta división se aseguraba de que el escuadrón pudiese obtener las jeringuillas, los materiales para hacer los experimentos y demás artilugios. La quinta división era la división encargada de los entrenamientos de los nuevos integrantes. Los integrantes que empezaban a venir nuevos en el Escuadrón 731. La sexta división era la unidad de pertrechos, es decir, aquellos que se encargaban de tener listos armamento, granadas, rifles, lo que hiciera falta por si invadían el lugar. La séptima división era la unidad médica, especializada en curar y ayudar a los integrantes del escuadrón que se podían poner enfermos, manipulando los experimentos que hacían. Y por último tenemos la octava división, la división que se encargaba sobre la parte administrativa del escuadrón. No hay mucha información sobre esta unidad, pero ya podemos ver o intuir que era la unidad que salvaguardaba los experimentos y la documentación que había sobre los experimentos en cuestión. El Escuadrón 731 era comparado comúnmente con el ejército de las SS alemán, siendo así, estos, supremacistas de la raza japonesa, abiertamente racistas, saboteadores políticos, infiltración en líneas enemigas, tomándose así las vidas de los prisioneros de guerra militares, incluso civiles, chinos, rusos y mongoles. Durante la primera guerra sino-japonesa nació un proyecto llamado Maruta. Este proyecto utilizó a los seres humanos, tanto militares como civiles. El nombre de Maruta proviene del tronco en japonés, debido a que una vez más era el nombre en clave de unos experimentos secretos. En este caso, lo denominaron como si el campo fuese un aserradero. En los experimentos se encontraban niños hasta adultos de cualquier sexo. Los principales experimentos que hicieron fueron vivisección, disecciones cuando aún se está vivo sin anestesia, extirpando alguno de los órganos vitales para ver cómo el prisionero reaccionaba, hemorragia sin tratar para ver cómo acababa el prisionero, congelación de las extremidades, ensayo de armas, blancos a punto de diferentes armas para ver sus capacidades, como lanzallamas, granadas, bombas de gérmenes, armas químicas, experimentos con agentes patógenos. En esos experimentos los prisioneros eran engañados, haciéndolos creer que eran vacunados, pero en su lugar eran inyectados con agentes patógenos para estudiar los efectos en el cuerpo. Estudiaron varias enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis y la gonorrea. Incluso lanzaron pulgas infectadas con peste bubónica para ver los efectos en los prisioneros. Tantas enfermedades, como puedas imaginar, posiblemente fueron tratadas en el escuadrón. Dosis letales de rayos X, presos centrifugados, congelamiento extremo, prisioneros encerrados en cámaras de vacío hasta la muerte. Ya veis, podría hacer un vídeo entero sobre los experimentos que hacían, pero os dejo a vuestra elección y búsqueda si queréis saber más sobre el caso. Tras pasar las pruebas, con mucho pesar,
Durante la Segunda Guerra Mundial, el escuadrón decidió esparcir los experimentos obtenidos con sus armas biológicas, lanzando pulgas con peste bubónica mediante aviones en algunas localidades de China, habitadas como la ciudad de Ningbo y Changde, sin miramientos, cargando contra civiles, una vez más creyendo en la supremacía japonesa. Los japoneses siguieron y continuaron con las operaciones hasta la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Por suerte, no pudieron llevar a cabo tantos ataques como hubiesen querido, gracias a la pobre coordinación en los planes. Rusia, en agosto de 1945, finalmente logró intervenir en Manchukuo, donde se encontraba la base de operaciones del escuadrón, teniendo así la unidad la necesidad de escapar hacia Japón. Ishii, entonces, con terror y a sabiendas de los errores que había causado, ordenó a todos los integrantes del escuadrón que las operaciones hechas se conservaran en secreto, amenazando a todos los integrantes que se los encontraría. Se repartieron además ampollas con cianuro para todos los integrantes por si fueran capturados. Había una enorme preocupación porque se supiese la verdad sobre los acontecimientos. Ishii, una vez más, ordenó destruir el complejo usado durante los años de investigación, para así destruir las pruebas de los experimentos, pero no logrando la destrucción. Así que la evidencia persistiría para más tarde. Tras la conclusión de la guerra, se celebraron los juicios de Nuremberg en Alemania. En Japón no se celebró ningún juicio contra los médicos del Escuadrón 731, siendo así que únicamente 12 oficiales japoneses fueron juzgados, más adelante por la Unión Soviética, no teniendo mucho que ver con el escuadrón. Ishii, fingiendo su propia muerte, intentó huir, pero fue arrestado por el ejército norteamericano en 1946. En ese momento empezaron las negociaciones para la inculpación e inmunidad. En la celebración del juicio de Tokio, por supuestas pruebas insuficientes, comenzando el 28 de abril, la negociación concluyó en inmunidad para Ishii y su personal, a cambio de todos los datos sobre sus estudios, con exclusividad para el país norteamericano, consiguiendo así exclusividad de todos los estudios. Ishii nunca llegó a ser procesado por los crímenes que hizo, teniendo en cuenta que solo con los experimentos se estima que mató a más de 10.000 personas, sin incluir las armas biológicas empleadas, que ya hablaríamos de una aproximación de 500.000. Este suceso de inculpación fue debatido y apelado por diferentes países que estaban en contra del mismo. Shiro Ishii acabó abriendo una clínica de atención gratuita y murió de cáncer de garganta tras convertirse en el cristianismo a los 67 años de edad, en 1959, Japón. ¿Y tú? ¿Crees que vale la pena la inmunidad de esta persona a cambio de sus investigaciones? Déjamelo en los comentarios. Un placer comentar las historias. Te despide Luther y nos vemos en el próximo episodio.